Muy buenas, soy Pepe Tríbez, coordinador del programa Biblionáutica en la Fundación SM y vamos a mantener una conversación en torno al centro de este programa, que son las bibliotecas escolares. Para mantener esta conversación hemos invitado a Constanza Mequis, que además de un montón de cargos, como la presidenta de IBI Chile, de la Fundación Palabra, eh, tiene una historia profesional y académica absolutamente vinculada a las bibliotecas escolares, no solo en su país, sino también en el resto de Latinoamérica y en Europa. Ella estuvo detrás de la puesta en marcha de los CRA, de los centros de recursos en Chile. Las bibliotecas escolares dieron un cambio sustancial en ese momento y durante 10 años, creo, o más, estuvo en el equipo que dirigía aquel programa. Y bueno, es realmente un referente teórico. Acaba de publicar hace nada, el año pasado, un libro que se titula Bibliotecas escolares para el siglo XXI, desarrollo de comunidades de lectura. Nada más y nada menos, que da, yo creo, honestamente, las pautas de hacia dónde mirar. Y es un poco de lo que se trata, ¿no? Las bibliotecas escolares son un elemento fundamental en la construcción de lectores y en la escuela y en todo lo que tiene que ver con el fomento de la lectura y también con el acceso a la información. Ya tienen un desarrollo largo en muchos lugares, en muchas regiones de España y también en algunos países latinoamericanos, y sin embargo en otros todavía se cuestiona su existencia, ¿no? Parece que todavía haya que justificar la existencia de bibliotecas escolares en nuestros sistemas educativos, ¿no? Así que empezaríamos por ahí, que parece una obviedad, pero quizás no lo sea, ¿no? Constanza. Bibliotecas escolares, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Son necesarias? ¿Es algo del pasado? Nunca hemos llegado a tenerlas como deberíamos. ¿Por qué bibliotecas escolares? Bueno, un gusto, Pepe, saludarte y a la audiencia del Cilelige virtual. Muchas gracias por la invitación a Fundación SM. A ver, yo considero que la biblioteca escolar es un requisito indispensable y tiene un valor trascendental para la educación del siglo XXI. Y bueno, ¿por qué? ¿No? Creo que es un espacio de excelencia para la transversalidad. Se encuentran los alumnos de distintos cursos, los profesores, es un lugar de encuentro con el conocimiento y también con ese mundo maravilloso de la diversidad. Eh, bueno, es un espacio democrático por excelencia, ¿no? Y también de equidad. Y asimismo considero que la biblioteca es el lugar propicio para sentar las bases de desarrollar la formación del lector en cuanto al lector del mundo literario, como también del mundo de la no ficción, ¿no? O sea, el desarrollo de las habilidades lectoras y las habilidades de información. También creo que profundiza estas posibilidades maravillosas del desarrollo humano, ¿eh? Del encuentro con ese estudiante que quiere saber, que quiere encontrarse con otros. Qué mejor inversión para los países, sus ayuntamientos, sus comunidades educativas, que tengan este espacio de reconocimiento hacia esta cruzada por una educación de calidad. ¿Ah? Y cuando pienso en esta educación de calidad, pongo al centro esta biblioteca escolar y claro, no como esos mausoleos o esas zonas grises, no, hay que buscar el antónimo, y el antónimo es una biblioteca como un centro de recursos para el aprendizaje vital, cercana y que realmente pueda generar en los alumnos y los profesores esas vivencias tan gratificadoras
que son el aprender y conocer del mundo que nos rodea. ¿Qué es lo que hace falta para construir lectores y qué es lo que aporta la biblioteca escolar para construir lectores? Decías antes, y me parece muy importante, no solo construir lectores mecánicos, ¿no? O de que son capaces de decodificar y de entender lo que leen. Yo creo que ya estamos un paso más allá, ¿no? ¿Cómo hacer lectores críticos, lectores que construyen pensamiento, que construyen identidad, y cómo hacerlo o cómo puede ayudar la biblioteca escolar? Bueno, siguiendo tu discurso, Pepe, por cierto, que ha habido unos esfuerzos mancomunados para el fomento o la vinculación de la lectura, pero a mi juicio todavía han sido insuficientes, ¿no? Insuficientes porque no nos han garantizado a este desarrollo en la formación de lectores. De alguna manera, tú mencionabas que a lo mejor se han hecho esfuerzos, pero que han estado más en una dinámica de un activismo que en una fuerza consistente para lograr planes eh, realizados y pensados con sobriedad. Pero la formación que hemos recibido en torno a la lectura, que ha tenido mucho que ver con la lectoescritura, con la adquisición de las capacidades de decodificación, e incluso, si me apuras, también ha tenido que ver con la selección de información, ¿no? Desde PISA, por ejemplo, con interpretar, con relacionar. Pero es verdad que hay un enfoque de la formación que tu discurso pone, destapa, ¿no? O pone al descubierto, que es... habrá que dar un giro también en la formación del profesorado y de los docentes para usar la biblioteca de esta manera, ¿no? Para que el interés sea buscar cuáles son los hábitos de los lectores. No conocemos, aparte de que haya que incentivar estudios, que creo que es un reto también, ¿no? Incentivar la investigación y la reflexión en esa línea. Luego hay que comunicarlo a los docentes, ¿no? Entonces, es algo que siempre me cuestiona. Formación a los profesores en torno a la lectura y a la biblioteca escolar, ¿para qué? ¿Y qué formación les damos, no? Bueno, ahí yo creo que estamos al debe a todos nuestros países en Iberoamérica, tanto en pregrado como también en la profesionalización docente. Primeramente, yo creo que tenemos que tener muy claro un diagnóstico en la comunidad escolar de qué es lo que hemos hecho bien y mal. Claro, las pruebas internacionales nos dan cuenta, ¿no? ¿Dónde estamos? En el caso, por ejemplo, de Chile, aunque estamos en primer lugar en Latinoamérica, estamos por debajo del promedio internacional, ¿ya? Y entonces ahí yo diría que con un buen diagnóstico que los tiene a los alumnos, los estudiantes desmotivados, en qué hemos fallado, ¿eh? Cómo hemos malogrado por generaciones, ¿no? Esta inmunidad hacia la lectura. Y ahí yo creo que es central la renovación hacia la didáctica de la lectura, ¿no? Cómo enseñamos con una coherencia y acercarnos a esta sociedad en la cual vivimos hoy, hacernos cargo de los grandes cambios que estamos viviendo. Y este profesor, ¿no? Cuando pienso en profesor, bueno, los profesores no solamente necesitan una actualización en esta didáctica de la lectura, los profesores de lengua, sino que también los profesores de ciencia, arte, matemática, educación física, porque todos quisiéramos que sean mediadores de la lectura. ¿Saben estos profesores de nuestras generaciones que estamos enseñando acerca de la LIG actual y también de manera histórica? ¿Conocen todas las estrategias del desarrollo de la alfabetización informacional? Por nombrar dos cosas, claro, dos de 10 a lo mejor ítems curriculares que serían esenciales. Y claro, uno también puede decir,
Oye, esto de enseñar y formar en el mundo de la lectura pueden ser cosas tan sencillas de hacer, ¿no? Tan sencillas y que sin grandilocuencia, eh, por cierto, con pasión y entusiasmo, pero con herramientas muy claras. ¿Ah? Entonces el foco es en el cambio hacia la didáctica de la lectura. Sabemos que la alfabetización informacional es una necesidad y yo creo que en estos tiempos, en esta última época de pandemia, lo hemos vivido de una manera dramática quizá, ¿no? Las fake news, la información, cómo se gestiona la información. Mm. Si para los adultos es una urgencia, yo creo que para los niños y para nuestros adolescentes y jóvenes es una necesidad y un instrumento absolutamente imprescindible para el futuro, ¿no? Entonces, toda esta cosa de la alfabetización informacional, que además no pertenece a ningún área, que lo mismo que la lectura, ¿no? Que decimos, todos los profesores deberían trabajar en ella porque no es del área de lengua. Eh, Mm. la biblioteca escolar yo creo que puede tener un papel de aglutinador y puede tener un papel de motor y de empuje en esto. De hecho, lo está teniendo, ¿no? Yo creo que es importante saber que ya hay experiencias donde lo están haciendo, ¿no? Donde la alfabetización informacional empieza con propuestas de la biblioteca escolar a la que Sí. se suman los maestros y van probando y van aportando y se convierte en algo más complejo. Me gusta mucho que siempre que hablas de lectura y de alfabetizaciones hablas de que son hechos complejos, no es tan sencillo como vamos a enseñarles a separar la información buena de la mala, ¿no? En tu experiencia, y también creo que no solamente ahora, sino en el pasado, ¿qué papel debe jugar esta educación en lo informativo, en el acceso a la información, en la biblioteca escolar y en la escuela del futuro, en la escuela del siglo XXI, ¿no? Me encanta, Pepe, que incluya esta pista, que yo considero que es una labor esencial para posicionar en las prácticas pedagógicas la alfabetización informacional. Necesitamos desarrollar en los alumnos sus habilidades de información, cómo buscan, cómo seleccionan, cómo sintetizan, cómo generan un nuevo conocimiento y también cómo lo comunican y cómo son también capaces de autoevaluar todo este proceso. Eh, la posibilidad de generar proyectos de investigación en todas las asignaturas es algo extraordinario, ¿ah? Y es una poderosa herramienta para el proceso formativo de nuestros alumnos. Y ahí, bueno, está, ¿no es cierto?, todo el tema de la interdisciplinaridad, que es un gran desafío. Hoy día la educación, ¿no es cierto?, está atendiendo, o tiene que, ese es el camino, esta palabra larga, ¿no? Es maravillosa, ¿ah? Que 3 o 4 asignaturas, planes curriculares trabajen de manera colaborativa para el alumno es algo muy, muy significativo. Y claro, ¿qué es la investigación? La investigación, bueno, implica salir de la incertidumbre, es hacerse buenas preguntas, es trabajar con distintas fuentes, es discriminar, tú ya lo mencionabas, lo verdadero de lo falso, ¿ah? Que está aquí, ¿ah? En todas nuestras capas, nos rodea. Es poder fundamentar opiniones, es también formular también juicios éticos, ¿no? Es responsabilizarnos también de nuestras opiniones y ser respetuosos, ¿no? Y también tolerantes con lo que piensan los demás, con todo lo que nos rodea. Al hilo de todo esto, decía hace ya hace tiempo, ¿no? Porque está claro que la investigación y la vanguardia de la investigación educativa van por ahí, pero es cierto que es muy difícil hacerlo llegar a las escuelas, ¿no? Que quizá yo creo también que la biblioteca escolar debería ser un instrumento y debería ser un recurso, incluso institucional, si me apuras, para poder introducir esta innovación. Tú hablas de esto también
en mucha de tu desarrollo investigador, ¿no? Es decir, la creatividad, la innovación, es que es un foco fantástico por lo que supone de foco de libertad también. En la biblioteca escolar no hay que ajustarse a un currículum, es un elemento transversal que te permite introducir todo esto, ¿no? Pero decía Guadalupe Jover, en un artículo ya hace, por lo menos, yo diría que va casi para una década, ¿no? Que es muy importante la reflexión y es muy importante todas estas líneas investigadoras, pero al final, cuando hablamos de biblioteca escolar y de este tipo de focos, hacen falta recursos, ¿no? Porque si no, a veces todo parece que queda en un cierto brindis al sol. Y a mí me parece que es cierto y que probablemente una de las cosas que hay que visibilizar y que poner voz es a la gente, primero a los que ya están trabajando y teniendo experiencias muy interesantes, y luego a la gente que está reflexionando sobre esto, darles voz para que llegue donde tiene que llegar la necesidad de cuáles son los recursos, ¿no?, principales que necesitan las bibliotecas. Ya sé que la pregunta es como la pregunta del millón, porque es como si acudes a un director y le dices de un centro, ¿qué necesitas para educar bien? Bueno, pues muchas cosas, pero así en grandes líneas, ¿cuáles son los recursos urgentes que tú ves en la biblioteca escolar en este momento? En España, en Latinoamérica, lo que tú conoces. Bueno, si pensamos solo en los países desarrollados, donde la biblioteca es un centro dentro de la comunidad educativa, bueno, ellos han visto que esta inversión en la biblioteca escolar genera un 20 o un 30% de mejores logros en los estudiantes. O sea, ahí está un gran tema. Y claro, lo que pasa es que nosotros no nos podemos confundir que la biblioteca escolar es solo un edificio, no. La biblioteca escolar son vinculaciones y relaciones con otros, con asignaturas, con espacios, y ahí, claro, estaba presente, bueno, esta biblioteca escolar tiene bibliotecas de aulas dinamizadas, ¿no?, que ese es otro espacio, son centímetros cuadrados al cubo que se van entregando a través de esta biblioteca escolar. Existe la biblioteca de la sala de profesores, por ejemplo. Está en el patio con el mundo de la biblioteca, o sea, hay que tener presente eso. Y para abrir, ¿no?, esta biblioteca escolar que irradia en la comunidad educativa, tenemos que pensar que la sustentabilidad de ella es clave. Y esta sustentabilidad tiene que ser con recursos, por supuesto, materiales, financiamiento concreto y también y ordenación legal. Pero aquí lo que tenemos que pensar es en este recurso humano. Yo ahí también subrayo este recurso humano que no son solo el bibliotecario, el encargado, el coordinador, sino que es sumar a la red de profesores, ¿no? Y que, claro, en la planificación del profesor lo que queremos es que esté el oficio de enseñar y que esté presente esta necesidad de transformar al alumno en un buen lector. Y ahí está, ¿no? Es decir, bueno, entonces necesitamos financiamiento, necesitamos una mejor mantención. Y para ello yo creo que no sé, sugiero que la comunidad que nos está escuchando pueda leer los retos de la biblioteca escolar que se construyeron en una jornada técnica muy interesante en Santiago de Compostela en abril del año pasado, el año 2019, y que fue dirigido por Cristina Novoa, y yo tuve la suerte de ser partícipe, y ahí se ponían claramente los 4 retos, ¿no? Y la actuación para cada uno de ellos, me parece esencial.
y eso es un camino, ¿no? Está la señalética de cómo generar en nuestras sociedades las mejores bibliotecas escolares. De cara al futuro y pensando en la biblioteca escolar del futuro y en estos nuevos retos, ¿no? de las distintas alfabetizaciones, etcétera, ¿qué papel juega la comunidad escolar y no escolar, en la comunidad civil, ¿no? en la biblioteca escolar? Bueno, Pepe, el centro, ¿no? El centro, ¿no? Es esta necesidad de desarrollar comunidades de lectura. Y, a ver, algunas pistas que quisiera compartir. Creo que lo primero es que tenemos que desarraigar la lectura obligatoria. Tenemos que sacar ese corsé y esa camisa de fuerza que no nos ha ayudado por generaciones. Y propiciando, bueno, lo que mencionaba, la capacidad de los alumnos para elegir sus lecturas. Pero aquí hay un punto que se lo escuché a la profesora, la doctora Rosa Tabernero. Esto no es algo que ya lean lo que quieran, no, o sea, porque eso también de la obligación a libertad total, también caemos en llegar a lecturas fáciles y que no tienen el peso que podría tener el guardián en centeno de Salinger, ¿no? Entonces nos vamos por una saga o una literatura más desechable, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un punto muy, muy grande. Y esta mixtura, ¿no? Bueno, generamos un corpus de libros, los alumnos eligen a partir de ese corpus, hay también esta posibilidad de que los alumnos lean a su gusto, entonces está esta mixtura, ¿no? Esta capacidad que es necesaria de reflexionar y abrirse de una manera flexible. También creo que otra pista es la reformulación de los procesos evaluativos de la lectura. No es posible que hoy día un alumno se le premie, se le castigue, se le amenace, ¿no? Con una calificación. El proceso de la lectura es más amplio, ¿no? Y para ello, bueno, si pensamos en que estamos promocionando una lectura más placentera, bueno, también tendríamos que tener herramientas evaluativas que estuviesen en ese giro, ¿no? Que sean placenteras para el alumno, que sean creativas, darle oxígeno e innovación a la evaluación. Asimismo, en este campo del desarrollo de las comunidades de lectura, creo esencial que esté presente la lectura en voz alta en las salas de clase. Hay un profesor que me gustó mucho leer un último libro que él publicó, Gregorio Luri, sí, y que él hablaba de la importancia de la lectura oral y la prosodia, que tiene también una didáctica, ¿no es cierto? No solamente qué se lee, sino que cómo se lee, ¿no? Creo que ahí también es una práctica lectora que el profesor lleve un libro y lea en voz alta a los alumnos. Y bueno, si hablamos ya de este contexto del estudiante, está la familia, ¿no? La necesidad de que la familia tenga como protagonista la lectura en ella, cómo hacemos vínculos desde la biblioteca escolar, con planes con la familia. Si pensamos en el alumno, está 7, 8 horas estudiando y el doble está en la casa, en su hogar. Entonces ahí es fundamental que esté la lectura. Y también a mí me parece maravilloso abrirnos hacia los parques, ¿no? Yo considero que los parques pueden ser un vehículo maravilloso
para potenciar la lectura. Bueno, Constanza, ha sido un placer conversar contigo acerca de la biblioteca escolar, de sus retos, también de su realidad, de sus carencias, de las luces y las sombras, con el foco puesto en ampliar esa ventana, ¿no? Y en asomar a todos los destinatarios de esta información y del programa Biblionáutica en la Fundación, asomarse a esa ventana de la biblioteca escolar, de la lectura, de poner el foco en el lector, las comunidades de lectura, etcétera. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer, como siempre, conversar y absorber todo lo que tienes que aportar. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Pepe. Ha sido realmente un gran gusto y se nos pasó volando el tiempo. Así que podemos conversar en otra ocasión de muchos puntos interesantes. Así que Claro. vamos por la formación de lectores con buenas bibliotecas escolares. Así Gracias. vamos. Muchas gracias.